Ahora los saludo yo, buen día, hermanos. Tomen asiento, pónganse cómodos. Bienvenidos a la casa del Señor. Somos nosotros. Hace un tiempo estaba estudiando en el seminario. Siempre decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. En el seminario empecé a entender que íbamos a la congregación, porque en ese lugar nos congregamos los santos. Oh, pero yo no soy santo, sí, somos santos por medio de la fe en el Hijo de Dios. Somos santos en Él, fuera de Él, en Él sí. Amén. Entendí que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los enviados o los que van hacia afuera. Por eso, escucharlo a Omar decir, la iglesia no es acá, la iglesia es fuera de acá. Nosotros representando a Cristo en medio del mundo. Y saben que Jesús, en su momento, en su tiempo, fue un revolucionario. Ayer vi uno que escribió un libro sacado, Jesús y el comunismo. Qué cosa más fea. Jesús no era comunista, no era capitalista tampoco, no era partidario de ningún partido político, de ninguna facción. Jesucristo era teocrático. Él solo buscaba exaltar a Dios. Todo lo que les he hablado, todo lo que les he enseñado, no es de mí, sino que hago lo que el Padre me mandó a hacer. Cuando nosotros nos ponemos como Jesús y hacemos todo lo que el Padre nos pide que hagamos, vamos a hacer una espina en el talón, una piedra en el zapato de todo lo que hay afuera. Vamos a ser como los salmones. Vamos a ir contra la corriente. Amén, amén. Sí, Señor. Y Jesús era tan, pero tan de pegarle justo donde le dolía al pueblo de Dios, entre comillas, porque ese pueblo de Dios, el mismo Dios a través de los profetas le había dicho, ustedes son unos adúlteros, ustedes se van con cualquiera. Ven algo bonito por allá y ya están todos corriendo para aquel lado. Jesús, como último de los profetas, porque en realidad Él vino a cubrir, Él fue profeta, Él fue sumo sacerdote y rey. Los tres oficios los cubrió Jesús. Pero Él vino a decir, ustedes mataron a los profetas, a los que venían a hablar de parte de mi Padre. ¿Y saben qué les voy a decir yo? Le dijo Jesús en Juan capítulo 10, ahora les voy a decir bien los versículos. El Padre y yo, uno somos. Y los judíos sí, se rajaban la ropa, se rasgaban las vestiduras, decían, ¿cómo puede ser este blasfemo? Lo querían matar. Hoy vemos que pasa eso con algunos partidos políticos. Hay países donde el que gobierna no admite que otros pueden tener razón, y donde se levanta una voz contraria a su forma de ver las cosas, lo quieren silenciar. En China los metían presos, los torturaban. Si a alguno le gusta leer, busquen la biografía de Watchman Nee. Empezó a predicar el Evangelio y los últimos 20 años de su vida los pasó en una cárcel. Aún para silenciarlo le cortaron la lengua. Porque estando en la cárcel predicaba, y le predicaba a los guardias, y los guardias aceptaban a Cristo y renunciaban no al marxismo, a la idea del comunismo por seguir a Cristo. Murió en 1972, un 10 de junio. El Padre y yo, uno somos. Juan capítulo 10, desde el versículo 22 en adelante. Habrán visto que no traje hojas hoy.
Mi señora me dijo, ¿no te olvidas nada? No. Me olvidé la larga, me olvidé las hojas, me olvidé las pilas de los micrófonos. No me olvidé nada. Porque el Señor dice, bástate mi gracia. Tenemos el Espíritu Santo. Exactamente, bástate mi gracia. Recordar todas las cosas. Porque vos crees que en el papel tenías todo escrito. Ahora vamos a ver cuánto tenías escrito en el papel. Porque es Él, de Él hablamos. Amén. Amén, amén, amén. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Hasta ahí nomás. Después sigo, porque seguimos hasta el final del capítulo. Era invierno y era la fiesta de la dedicación. ¿Alguno sabe qué fiesta era la de la dedicación? Porque era una fiesta solemne en Jerusalén. Hemos escuchado hablar de ella un montón de veces en películas, pero con otro nombre. Prenden una menorá y le van prendiendo Hanukkah. Los yanquis la usan mucho. Es una fiesta judía. Fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias, Hanukkah. Hubo un tiempo donde Israel se había olvidado de Dios y en nuestra Biblia, en la que nosotros usamos, Reina Valera 1960, hay un espacio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Son 400 años de silencio donde Dios no habló con su pueblo. Los profetas hacían lo que querían. No eran profetas, obviamente. Los sacerdotes hacían lo que querían. El pueblo vivía como quería también. Habían pasado por las... ¿cómo que se llamaban? Cuando fueron capturados, fueron trasladados a Babilonia. Habían pasado por esas dos etapas. Los exilios. Y en este tiempo cayeron los griegos y invadieron todo lo que era Judea. Y había un rey Seleucida, Epífanes IV, que quería que los hebreos dejaran de honrar a Dios. Y quiso imponer la cultura griega y los dioses griegos. Por lo tanto, el que tenía una Torá, lo mataban. El que hablaba de Dios, lo mataban. Entró al templo y en los atrios hizo de todo, volcó las cosas, se llevó todo lo que había bueno y puso un altar en medio del templo, donde se hacían ofrendas paganas. Esto logró que se levantara un hombre que llamaba Judas, no el Judas de Cristo, este Judas se llamaba Judas Macabeo. Hizo una revolución, se levantaron, Dios en ese momento los apoyó, lograron sacar a los griegos de su... y rededicaron el templo. Pero todo lo que había en el templo había sido contaminado. Y tenían que rededicarlo. Voltearon, sacaron todo, quemaron todo. Y tenían que rededicarlo por 8 días, como dice la ley. Y solamente habían encontrado aceite puro de la dedicación para una sola noche. El milagro acá, ¿cuál fue? Que el aceite duró los 8 días. Porque encontraron una vasijita chiquitita que no había sido tocada, que estaba bajo el sello de Dios. No había sido tocada, pero ese aceite que era poquitito, duró los 8 días. ¿Qué significa esto? Jesús venía a rededicar el templo. Él vino a rededicar el templo. ¿Qué templo? ¿El templo hecho de piedra? No, el templo en el corazón. Él es Él es la ofrenda delante de Dios por la cual Dios nos toma a sí mismo ya dedicados, purificados. Y Él dice, y era invierno, y Él andaba por el pórtico de Salomón caminando. Y los judíos vinieron y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener así?
Si sos el Hijo de Dios, decilo de una vez por todas. Y la respuesta de Jesús es inmediata. Dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjense si estaban lejos de Dios, que cuando celebraban las cosas de Dios, ellos se ponían como locos. Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Qué pedazo de título! Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo del otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Fíjense que muchos vinieron. En ese momento no eran griegos, eran judíos. Judíos que, como decía nuestro hermano, les fue quitado el velo. Empezaron a ver, aunque medio borrosón, empezaron a ver la luz. Empezaron a ver que en Jesús había algo. Juan no había hecho ninguna obra, Juan bautizaba. Y lo que Juan había hecho era decirles hipócritas, generación de víboras. ¿De quién aprendiste que debéis arrepentiros? No hablaba así Juan. Eso es muy romano, muy español antiguo. Arrepentíos. Y con mucha fuerza. ¿Qué fuerza puede tener un hombre que se alimente de grillos y de miel? El poder de Dios en él. Dios hablando. Y ese mismo Juan dijo, yo no soy digno de atar al que viene en pos de mí, ni siquiera la cuerda de sus sandalias. Porque yo os bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en fuego y en espíritu. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque por tu gracia nosotros, más allá de pasar por las aguas, hemos sido bautizados, creo que antes de pasar por las aguas, Sí, Señor. por ese fuego y ese espíritu. Sí, Señor. Amén. Hemos sido marcados. Aleluya. ¿Y saben qué es lo que más me llamaba la atención de este pasaje? No que Jesús haya dicho, el Padre y yo somos uno, sino la seguridad que Él plantea sobre tu salvación y mi salvación. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y a los judíos les había dicho, vosotros, se lo voy a decir en español actual, ustedes no son de mis ovejas, ustedes no pertenecen a mi iglesia. Vosotros, se lo dijo después, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y nosotros tenemos una concepción del diablo media rara.
Lo vemos medio rojizo, con cuernito, con cola. Nada más lejos de eso. Si uno profundiza en las Escrituras va a ver que Lucifer era un ángel. Más hermoso de todos los ángeles. Y cuando mi hermano hablaba del hijo pródigo, me vino una imagen a la cabeza: jornaleros e hijos. Nosotros somos hijos, Amén. ¿verdad? Sí, Señor. ¿Quiénes son los jornaleros? A los que Dios nunca les dijo, hijos sois. Los ángeles son jornaleros en el reino de Dios. Son los que trabajan para el Padre sin decir nada. Ellos obedecen a su Señor. Nosotros tenemos eso que dijo David: Señor, ¿qué es el hombre para que tú te inclines a él y oigas su clamor? En Jesús somos considerados hijos. Aleluya, gloria a Dios. Por la gloria de su nombre. Amén, amén, Y amén. por amor de su nombre. Sí, Señor. Y no es que Él no nos ame, pero Él hace todas las cosas por amor de su nombre. Amén. Cuando Él dice, vosotros sois, o sea, no dice vosotros, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y acá viene lo más grande, que es lo que voy a conectar después con Colosenses 2 y 3. Nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre mayor es que todos. No hay nadie más grande que Dios. Y Él me las dio. Aleluya. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Hijo en Cristo, hijo para siempre. Mi hermano decía, y fíjense que no estuvimos compartiendo charlas de esto anteriormente, que el hijo pensó, dice, voy a volver a la casa de mi padre porque, pero le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Considérame como uno de tus jornaleros. Pero el padre, viéndolo de lejos, la otra vez escuchaba el por qué el padre se apresura. Cuando un hijo consideraba a su padre muerto y le pedía la herencia, la gente de alrededor del padre hacía vasijas. Y el día que el hijo volviera, rompían las vasijas, que significaba que ese no era hijo. Las rompían. Y el padre se apresura. ¿Saben qué significa correr con una vestidura hasta los tobillos? Y dice que el padre se ciñó y salió corriendo. El padre se autoavergonzó mostrando sus piernas y salió corriendo. Dios se hizo hombre. ¿Qué dice Filipenses? Se humilló a sí mismo y se hizo como carne de hombre. Y estando en la condición de hombre se volvió a humillar y se hizo siervo de los hombres, para que en Él todos nosotros pudiésemos adquirir la condición de hijos y hoy estar sentados a la mesa junto al Padre. Amén. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Podemos pasar por temporadas buenas, por temporadas malas, podemos pasar por primaveras que duran mucho tiempo y por sequías que duran mucho tiempo. Podemos pasar por días de calma, por días de tormenta, o por desiertos, como le gusta decir a muchos. Pero nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para no ser fiel. Él es fiel a sí mismo. Y esa es la fidelidad que a mí me sostiene.
como dijo Omar también, Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando empezamos a meternos en las Escrituras, cuando empezamos a buscar y el Espíritu Santo nos trae la revelación de Cristo en las Escrituras, vamos a encontrar que Dios también endurece el corazón. Se lo endureció a Faraón y se lo endureció a los mismos judíos hasta que entre la plenitud de los gentiles, todos aquellos que no estaban en aquel lugar. Aún Jesús dice, y bendice, Señor, a los que han de creer por la palabra de estos. Y le dice a Tomás, porque viste y tocaste, creíste. Benditos los que creen sin ver y sin tocar. Qué grande que es Dios, porque Amén. nada escapa de Él. Aleluya. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús manifestando la deidad de Dios en su vida. Y diciéndole a los hombres, y los judíos, me imagino, un judío tirándose de rodillas diciendo, no puede ser, no puede ser. Venía re bien hasta acá y ahí le embarró. Y los judíos se acordaban de algunas partes de la ley. Mayormente la que tenía que ver con agarrar las piedras y pegarle a los otros. Porque cuando ellos eran los que estaban condenados, sí, pero tenés que tener en cuenta que tenés que perdonar. Cuando te toca a vos, había que perdonar, pero cuando le tocaba a otro, estaba la piedra para juzgar. Sos un blasfemo, ¿cómo te vas a decir que sos Dios? Las obras que yo hago, me las mandó a hacer el Padre. Hacía milagros, sanaba enfermos. Por ahí medio como que, no me digo que conozco toda la Escritura, que la he leído toda, pero hoy a la mañana leía en Marcos la alimentación de los 4.000. Y dice que después que terminaron, habla de 7 panes, habla de 7 cestas. Y yo digo, eran 12 las canastas. Y después un poquito más abajo Marcos vuelve a decir, cuando le dimos de comer a los 5.000, ¿cuántas canastas sobraron? 12. Y cuando le dimos a esto, 7. Hubo 2 alimentaciones masivas. Yo estaba convencido de que era una sola. Eran 2. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y no se contradice nunca. Pero si yo saco el versículo y del versículo hago una doctrina, un dogma, muchos de ustedes van a ser engañados. Aún yo voy a ser engañado por hacer algo que Dios no me mandó a hacer. La palabra también dice, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. No versículos. La palabra, Cristo, morando en nosotros. Amén. Versículo 38, vamos a saltar. El 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y volvieron a querer matarlo. Lo querían agarrar para apedrearlo. Y Jesús salió del medio de ellos. Se fue del otro lado del Jordán. Y los que venían del otro lado del Jordán a él eran judíos que lo habían estado escuchando en el templo y que algo empezó a quemar. Y entonces fueron del otro lado del Jordán y ahí obviamente creyeron en él. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a saltar a Colosenses capítulo 2. Versículo 9 y 10. Cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Versículo 9 y 10, que dice, porque en Él, en Jesús,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él dice, mi Padre y yo, uno somos. Y después dice, también lo dijo Cecilia, vosotros en mí y yo en vosotros. Y en Él, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos, porque Él está completo en Dios. Él y Dios uno son. Nosotros en Cristo somos uno juntamente con Él y con el Padre. Bendito es el nombre de Jesús. Y el capítulo 3, versículos 3 y 4, tienen que ver con las ovejas en la mano de Jesús, con las ovejas que le conocen, que oyen su voz y le siguen. Y el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios no dejó nada librado al azar. Jesús, caminando entre los hombres, en Juan capítulo 10 le dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Después Pablo en Colosenses nos dice que sí, que lo que dijo Jesús es verdad, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Amén. Y el versículo 10, que dice que nosotros, en Colosenses 2, versículo 10, nosotros estamos completos en Cristo. Ya no nos falta una pierna. No, estamos completos en Él. Y en el otro capítulo habla de la vida eterna, en el capítulo 3. Dice, nosotros estamos muertos en Cristo Jesús, pero Él resucitó. Y nosotros resucitamos con Él. Resucitamos porque el poder que le levantó de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros ahora. Y cuando estaba orando por mi hermano, vino una palabra que creo que la repetí a lo largo de todo el recorrido que hice, el recoveco. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces hemos sido débiles? ¿Cuántas veces hemos andado flojos, llorando por los rincones, que no vemos la luz, que parece que la tormenta está arreciando, parece que el desierto no tiene fin? Sin embargo, el Señor te dice, bástate mi gracia. Y Pablo dice con gran elocuencia, mas ahora me gloriaré en mis debilidades, porque cuando débil soy, fuerte soy en Cristo. Amén. 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 A veces necesitamos, el Señor no necesita nada de nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Pero a veces el Señor deja que en nuestra debilidad nosotros caigamos, para que cuando Él nos levante, la gloria no sea nuestra, sino sea de Él. Él nos deja pasar por ciertas situaciones que a veces decimos, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué están matando tantos cristianos en África? De eso no se habla en los diarios, ¿vieron? Pero si tiran una bomba en Palestina, los judíos están matando palestinos, pobres niños en Gaza. ¿Y los cristianos que mueren en Nigeria? ¿Y los niños que matan en Nigeria, que son hijos de los cristianos? Los niños que se capturan, se los llevan para entrenarlos y adoctrinarlos en el islamismo. De eso no hablan los medios. Pero hablaron de Trump cuando el otro día atacó en Nigeria. Y un pastor africano que estaba filmado dice, pedimos ayuda y nadie nos escucha.
2.800 muertos en un mes, acribillados dentro de las iglesias. Y Trump dice, están matando a muchos cristianos. Y esto no es bueno. Pero dice la Biblia también, y Jesús lo dijo, no os afanéis por el día de hoy, porque cada día traerá su propio afán, cada día vendrá con su propia carga de mal. Nosotros tenemos una seguridad, que es Cristo Jesús. Amén. Que Él nos dice a nosotros, vosotros sois ovejas de mi Padre y nadie le puede arrebatar las ovejas a mi Padre. ¿Escuchaste mi voz? Sí. Yo los conozco. Y me viene a la mente ese versículo que tanto miedo le tenemos, que dice, no os conozco. Pero Él dice, yo los conozco, porque son ovejas de mi Padre. Amén. Y mi Padre mayor es que todo, y nadie le puede quitar a mi Padre lo que Él tiene en la mano. Amado, como dijo mi hermano, si hoy habías venido con algo, si hoy habías venido con una aflicción, si hoy habías venido con alguna carencia, sabé que tu Padre corrió primero hacia ti. Sabé que tu Padre trajo vestiduras nuevas para vestirte, trajo ese abrigo de que se habló en el principio, esa vestidura espiritual que te cubre, que te guarda, esa nube que fue sobre Israel durante el Éxodo, cubriéndolo del sol abrasador, pero que de noche se transformaba en columna de humo para que el frío del desierto no la afectara. Esa vestidura que nos declara al mundo como iglesia del Cristo vivo. Ese anillo que pone en nuestra mano, que significa que somos hijos de Dios. Ese calzado que nos pone para que ya no nos lastimemos los pies, sino para que andemos en camino de rectitud. La gloria sea al Padre, porque Él te dice, ven a mí, hijo mío. Aleluya. Y bástate mi gracia. Bendito nombre del Señor. Porque mi poder se perfecciona Sí, Señor. en tu debilidad. Sí, Señor. Sé cada día más débil. Menguan tus fuerzas para que el Señor sea mayor en ti y la gloria de Dios sea vista de los hombres para la gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por este tiempo, Señor, y por demostrarme, principalmente a mí, que muchas veces he confiado en el hombre y tú me dices, confía en mí, porque si confías en mí no serás avergonzado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y sigue obrando en tu pueblo, sigue levantando a tu pueblo, sigue manifestándote en tu pueblo, que muchos otros puedan manifestar tu gloria en medio nuestro, para que tú te lleves toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Te bendecimos, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y te rogamos por aquellos que Gracias, están, Señor. por los que están Oh, enfermos, por los que están desahuciados, en el nombre de internados en clínicas, sanatorios y hospitales, para que Oh, ellos puedan Padre. conocer que tú eres Dios y que todas las cosas que Oh, tú Dios. has querido has hecho para En la el gloria nombre de de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.